Grabación, y ahí ya estamos grabando. Bien. Hola, padre. Acá estamos con el padre de Dionisio. Hola, padre, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? Qué gusto verte. Un gusto. Sí, bueno, un poco como para presentarlo. El hieromonje Dionisio Flamini es sacerdote y monje católico del rito bizantino, integrante del monasterio de la Transfiguración, que se encuentra cerca de Pigüé, al suroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Así que bueno. Exacto. Y bueno, un poco mi planteo para este video, ya que estamos en un canal que es de espiritualidad y de filosofía personalista, un poco el punto yo veo mucho en las redes que se habla mucho de que el cristianismo es moralismo. O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque yo, primero, sé que Papa Francisco escribió en un texto, que cuando era cardenal en Argentina, escribió en un texto que se llama Nación por Construir, que hay algunas personas que son excesivamente moralistas, algo que en la jerga de los curas se llama la moralina. O sea, esto por un lado lo que dice Papa Francisco, pero por otro lado también se ve mucho en las redes que critican lo que es el moralismo rígido y que de alguna manera asfixia. ¿Podrías explicarnos qué significa esto, padre? Bien, mira, creo que has tocado un tema más que importante, un tema, si se me permite, crucial, central, para tanto para el que no cree y que mira, podemos decir, la iglesia desde afuera, o que se siente de afuera de la iglesia, o como aquel que inclusive está participando y que quiere vivir su bautismo y quiere vivir la gracia de la fe, pero se encuentra muchas veces con los mismos dilemas. En primer lugar, digamos, no podemos negar que buena parte de la confusión que hoy vivimos también tiene que ver porque hay una especie de avalancha de estímulos, llamémoslo, que no siempre son tan bien intencionados. Todos sabemos que una propaganda busca vendernos un producto, pero también una propaganda, dicen que cuando una propaganda, cuando una cosa que se ofrece es gratis, el producto es uno. Y hoy vemos cómo se despliega es una avalancha de tanta información verdadera, falsa, tergiversada, visiones eh, podemos decir, anacrónicas de las cosas, ¿no? Tratar de ver cómo era el mundo en el siglo XV, pero con los ojos del siglo XXI, y así. Hoy uno escucha y hay como una especie de run run de hacer todas las cosas nuevas, una suerte de necesidad de aferrarse de algo sólido por parte de buena parte de los integrantes de la sociedad. Entonces, esto que decís no es privativo de los jóvenes, no es privativo de los creyentes, de los no creyentes, es algo que si uno toca este tema, empiezan a surgir dudas. Dudas, esas preguntas, muchas surgen como lo que podemos hablar de una gran angustia existencial. Es decir, cuando salimos a hablar de este tema, no estamos hablando de qué serie nos gustó más o qué personaje de tal película nos gustó más, no estamos haciendo un ranking de gustos, sino que en general cuando uno va a esto se va a encontrar con un fenómeno, podemos llamarlo una erupción, de cosas que están concatenadas. Por lo tanto, todo esto es imposible que lo abarquemos de lleno en una charla de un rato, pero sí vamos a tratar de hacer una aproximación lo más respetuosa y sobre todo lo más curativa posible. Porque uno como pastor de almas y como monje lo sabe como cristiano, todos lo sabemos, que en el mundo hay una gran aflicción, ¿verdad? Desde la fe sabemos las consecuencias que trae el pecado, desde la fe podemos descubrir un montón de cosas que traen sufrimiento, que traen dolor, que traen... Sin embargo, cuando nosotros tratamos de compartir esto, nos encontramos que usamos las mismas palabras, pero no nos entendemos con nuestro entorno. Claro, claro, totalmente. Por ejemplo, el moralismo consiste, ¿sí? Podemos decir, es una deformación
de la moralidad. La moralidad consiste, por lo menos haciendo, si se quiere, un intermedio de las definiciones que hay a mano, ¿sí? La moralidad está ya relacionada mucho más con las normas que son buenas para dirigir las acciones, ¿sí? Y que permiten ajustar el comportamiento a un ideal. Digámoslo así en términos muy generales. En esas normas, en esa moral, encontramos una distinción entre bien y mal. Y encontramos que en la aplicación de eso, bueno, nos encontramos con una clasificación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la moral cristiana, lo primero que pensamos son los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás su santo nombre en vano, santificarás las fiestas, honrarás padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, y así, no mentirás, no tendrás pensamientos impuros, no codiciarás. Vemos, digamos así, son normas muy generales, si uno puede decir, 10 normas nada más. ¿De qué estamos hablando? ¿De dónde sale todo esto? Es decir, ahí es donde nos encontramos, nos vamos aproximando a este núcleo doloroso de la moral moderna, y es que no tenemos una vinculación vital entre aquello que creemos y aquello que practicamos. No vemos la relación, no solemos identificar de que la fe en Dios, que es en nuestro caso estamos hablando de lo que llamaríamos moral cristiana, es decir, lo que hace un cristiano que considera que tal cosas están bien y tal cosas están mal. No suele haber este núcleo unificador. Se lo suele percibir como, digamos así, como un volumen de agua con otro volumen de aceite. Por una parte, en el mejor de los casos, la fe propone ciertas cosas de las cuales no tenemos experiencia directa, y por otra parte está mi experiencia directa, que no siempre sé cómo ubicar con respecto a lo que creo. Entonces, en primer lugar, y yendo con el moralismo, porque, digamos así, a veces, inclusive dentro de la deformación de algo bueno como la moral, cuando nos encontramos con el moralismo, que es una realidad, es decir, cuando nos encontramos, por ejemplo, a veces lo encontramos en un joven muy entusiasta que comienza a practicar la fe y que ya en poco tiempo, después de aprender el catecismo, de aprender cosas de qué es lo bueno, lo malo, se va, podemos decir, desayunando de en qué consiste el bien y el mal, comienza inmediatamente a aplicarle esa regla a todos los que lo rodean. Entonces, va y discute a sus padres, ustedes deberían vivir de esta manera y hacer esta cosa, esto que lo otro. Va a sus compañeros, ustedes deberían esto porque esto está mal. ¿Sí? Entonces, a veces lo que nos encontramos es este fenómeno. Si se quiere, este sería lo que llamaríamos un moralismo superficial, porque termina en cuanto ese joven pasa o a una etapa más madura de la fe, o muchas veces cuando se vuelve a alejar de la iglesia. Un fenómeno propio de la superficialidad. Es comprensible en un joven que está comenzando el camino de su vida, que está queriendo encontrar una respuesta, pero muchas veces queda ahí. Después nos encontramos, podemos decir, con un moralismo mucho más institucionalizado o mucho más naturalizado, que tiene que ver con que cuando yo estoy tratando con las distintas clases de personas, digamos así, lejos de ver las cosas que la fe me propone a mí, estoy viendo al revés, estoy viendo más bien qué cosas de la otra persona están fuera de lo que nos enseña la fe. Entonces, lejos de cuestionarme cuán buen cristiano soy yo, muchas veces estoy poniéndole etiquetas a los demás, estoy prejuzgándolos, los estoy excluyendo, por ejemplo, de compartir la palabra de Dios o lo que fuera, porque este es así, porque aquella es asá, por esto o por lo otro. Entonces, ahí sucede, podemos decir, un moralismo más profesional, si se quiere, y lo podemos tener en mayor o menor medida todos, porque es una deformación de algo bueno, que es la moral, y como toda deformación, es mucho más fácil hacer algo mal que hacer algo bien.
Porque nosotros sabemos que el bien está unido a una idea de perfección, de algo completo, de algo acabado, de algo que tiene un proceso. Entonces, algo mal hecho o hecho así nomás, digamos así, tiene privación de bien. Y eso también lo llamamos mal. Bien, vamos a ir a este punto. Entonces, nos encontramos que en nuestros tiempos muchos solamente frente ya a cualquier cosa que haga referencia a la iglesia, podemos decir que se sienten juzgados, ¿sí? Y se da otro fenómeno y es la necesidad, y eso es algo muy llamativo, muy interesante desde el punto de vista de la fenomenología de la fe, la necesidad de que la iglesia justifique lo que yo hago. Totalmente. Se ha dado, por ejemplo, esto que es absolutamente surrealista, pero se ha dado en algún momento protestas a cargo de ateos que piden que la iglesia no se pronuncie de que el hecho de no tener fe en Dios les vaya a causar la condenación eterna. Si uno le empieza a mirar los hechos, ¿no? Es decir, a ver, una persona que no cree en Dios, una persona no, sencillamente no cree, para él eso no existe. ¿Cuál es su necesidad personal de que la iglesia le asegure que en caso de existir algo, no se pierda lo que ofrece la iglesia? Desde un punto de vista, lo podemos llamar eso, tanto la persona que se siente juzgada como aquel, en este caso el ateo, que está pidiendo que haya algún lugar en el cielo para él. ¿Sí? Son también, así como el moralismo es una deformación de la moralidad, en este caso, estos son, podemos decir, búsquedas de Dios muy perdidas de su cuadro original. Porque si realmente yo, por más que no tenga relación con la iglesia, me siento juzgado, con razón o sin razón, entendiendo o no entendiendo, yo estoy de alguna manera reconociendo a la iglesia como árbitro. Nadie, digamos así, ningún cristiano que camine por Occidente estaría demasiado preocupado por qué piensan las autoridades de otra religión de la otra punta del mundo sobre él. Claro, vale, sí, Y sí, sí. bueno, cada cual piensa lo que quiere. ¿Por qué razón alguien tiene, digamos así, esta percepción de que la iglesia es un árbitro en su futuro y sin embargo se mantiene a esa distancia? Y por el otro lado, porque alguien afirma que existe, que no existe, es decir, se define públicamente, no, esto no existe, es todo puro verso, pero exige de la autoridad correspondiente que sea incluida. ¿Sí? Bueno, son estos dos tipos de búsquedas anómalos. Son anómalos como nuestros tiempos, ¿sí? Es decir, y quiero que se entienda bien, ¿no? Porque lo natural, lo común, es que las cosas se transmitan de una manera de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Es como, digamos así, yo planto lechugas y crecen lechugas, y su semilla me da más lechugas. Y hoy día vemos que comunicarnos a distancia a veces es más fácil que comunicarnos por proximidad. Pedir, digamos así, conseguir información de cualquier lado del mundo a veces es mucho más fácil que tener un poco de introspección y conocerse a sí mismo. Son tiempos extraños, en los cuales buena parte de lo que vemos y oímos no es verdad, es sencillamente una propaganda. Buena parte de lo que leemos o de las películas que podemos ver son ficción. Es decir, nuestra mente que está en una natural búsqueda de la verdad, de la certeza, que busca aferrarse a eso, si no, no creeríamos hasta las propagandas. ¿Sí? Nuestra mente busca aferrarse, tiene una necesidad de agarrarse de algo, está como, si se quiere, diseñada para entender algo como verdad. Se encuentra rodeada en un mar de cosas que no son. Entonces, en estos tiempos que nos encontramos, tiempos que son profundamente también autorreferenciales, ¿sí? En cualquier época de la historia, por más de que se pensaran que era el mejor momento, tenían una conciencia histórica de ser tributarios
de los conocimientos de otra época, de lo que habían hecho otros en otra época. En nuestra época no, cualquiera puede levantarse a la mañana, ver 2 videos en YouTube y ponerse a discutir sobre lo que cree que sabe, y si no sabe le da lo mismo, porque es así. Hablar del pasado, hablar de los otros, es decir, hay una cultura de la opinión como un bien en sí mismo, cuando sabemos que hay situaciones cuando son de vida o muerte, supongamos, tenemos una persona con un ataque, hay un montón de medicinas, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Consultarle a la persona que sabe qué medicina aplicarle o hacer un voto de cuál queremos aplicarle, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que la vida no es un me gusta o un no me gusta, sino que esto es, bueno, las condiciones en las cuales hoy nos comunicamos, si se quiere un poco inductivamente, porque ninguno de nosotros inventó estos medios, nos los hicieron, ¿sí? Son el comedero que tenemos dentro de la jaulita, pero no es algo que produjimos nosotros. Y nos encontramos con esta situación, que cuando las cosas queman, realmente tenemos que distinguir que hay gente que sabe algo y gente que no sabe nada. Hay gente que tiene autoridad, hay gente que tiene posibilidad de hacer algo, capacidad, y otros no la tienen. Y esa es la situación real de la vida. Entonces, en este tema digamos así, de la experiencia frustrante del moralismo, y podemos, si se quiere, hoy agregar junto al moralismo como una deformación de la moralidad, ¿sí? Podemos también tener lo que ya podríamos llamar el discurso moralista, que es los que podemos llamar nuevos parámetros éticos, que son, por ejemplo, las ideologías que se han elaborado en los últimos años como punto de refundación de la humanidad, porque tienen esa aspiración bastante elevada y exacerbada. Estas ideologías que se las reviste de filosofía, ¿sí? También tienen un discurso altamente moralista, en el cual podemos decir hacen de policía del pensamiento, de policía de la opinión, policía de la realidad, no porque la policía sea mala, sino porque aquello que le mandan a vigilar muchas veces son prerrogativas propias, ¿no? Es decir, entonces defendemos que el santuario de la conciencia, y si defendemos el santuario de la conciencia, entonces yo no te puedo obligar a pensar esto o aquello. Puedo compartirlo, puedo ponerle un lugar, puedo delimitar de qué estamos hablando, pero la conciencia sigue siendo privativa de cada uno de nosotros. Y ahí estamos, juntamente con este hecho, nos encontramos en esta, digamos así, en esta conflagración de moralismos, en el cual hay, por ejemplo, un gran miedo o un gran resquemor a que la iglesia hable o se pronuncie sobre un tema, sobre otro, inclusive hasta por no creyentes. Yo digo, es llamativo, ¿no? Como inclusive el que no tiene fe considera que la iglesia lo dice generalmente con una expresión como que la iglesia tiene mucho poder, cuando en realidad puede constatarlo a su alrededor de que no es así. Lo que tiene la iglesia es autoridad, que aunque los humanos tengamos pecado, aún así los que creemos sabemos que lo que la iglesia tiene de distintivo no viene del hombre. Entonces, esa es una experiencia que vamos haciendo, que aquello de que lo que nos nutrimos no viene puramente de tal persona o de tal persona, sino que viene de otro lado. Entonces, en esta conflagración de moralismos y de discursos únicos y de cosas por el estilo, tenemos la oportunidad de ir al núcleo. Y vamos a empezar como hacer una tabula rasa. ¿Qué te parece? Dale. ¿Te parece? Puede servir, a ver, vamos a tratar de despejar un poco ese lío y a ver de qué se trata. Yo en primer lugar, si estamos hablando de moral cristiana, qué es lo bueno y lo malo para nosotros, de sus logros, sus deformaciones o lo que fuera, en definitiva, estábamos hablando de los mandamientos, es decir, nuestra moral no se basa en otra cosa que en un
digamos, una serie de conocimientos que adquirimos como fruto de algo llamado fe. Sí, 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 En sí. castellano decimos fe, viene del latín fides, es la derivación de esa palabra. Esa palabra es la traducción de la palabra pistis. Sí, sí, Pistis, sí, ¿sí? sí, sí. Es decir, recordemos, para los que no lo saben, que la iglesia surge no solo en Tierra Santa, en la tierra de Israel, sino que lo hace, si bien Jesús hablaba en arameo, y es el primer idioma en que se habla en la iglesia, el arameo, sin embargo, todos los libros fueron traducidos al griego, que era el idioma común de la época para todos. Por lo tanto, la primera expresión, y hasta el día de hoy la más antigua de la fe, la tenemos en griego. Un griego técnico, un griego con determinadas características. Y esas palabras después fueron, cuando la fe llega más a Occidente, se traducen al latín, que era el idioma más común del Occidente. Por lo tanto, siempre hacemos referencia a estas palabras en su sentido original. Hablábamos de, ya llegamos a los griegos, la palabra pistis, como aparece, ¿sí? Aparece en la escritura. ¿Sí? Ahora bien, esa palabra pistis no sale de la nada, no es, uno puede ir a cualquier diccionario griego a buscar qué significa, sino que también es una traducción. Porque el pueblo de Israel, es decir, del cual nosotros somos sucesores, la iglesia es cumplimiento de las promesas que Dios hace a Israel, eso es lo que nosotros tenemos desde la fe. El idioma sagrado es el hebreo. Sí. Entonces, el pistis, ¿de dónde viene? Viene de la traducción de un término llamado emuná. Como nada. Emuná es fe, ¿sí? Vos no, no tiene idea. Ahora bien, ese emuná, ¿qué significa? Emuná tiene muchos matices. En general se lo identifica con la palabra fe, con la palabra confianza, con la palabra lealtad, ¿sí? Entonces, en un primer principio parecería ser que emuná es una respuesta a algo, ¿sí? Pero la verdad es que la raíz de esto, que son, o que, digamos así, tiene que ver con algo que se nos está dando, ¿sí? Está reflejando este movimiento. Es algo que se nos está dando que hace referencia a la verdad. Emet, ¿sí? Entonces, es algo, es una manifestación, si se quiere, un testimonio de que algo es verdad. Y emuná implica no solo esta cosa que es verdad, sino mi respuesta, mi apego, mi reconocimiento a que ese algo forma parte de mí. Ujú. Entonces, acá hay cosas que son fundamentales, porque si las perdemos de vista, no sabemos de qué hablamos. Entonces, por una parte tenemos que emuná es algo, la fe es algo que no puede ser generado por la razón, es algo que es dado de una manera misteriosa y puesto en el corazón del hombre. Una gracia. Exactamente. Claro, Nosotros claro. con el lenguaje cristiano vamos desarrollando esto en Haris, ¿sí? Es algo dado gratuitamente. Entonces la emuná no la podemos producir. La emuná no crece, digamos así, se sitúa en un ámbito no solamente que es suprarracional, sino que está dentro del ámbito de la experiencia. Cuando yo creo que con emuná, es decir, cuando tengo emuná en esta verdad, ¿sí? En esto, lo reconozco como un integrante de mi ser, integrante Claro. de mi carne. Negar esto es negar mi carne, es negar mi realidad, es lo que yo soy. ¿Sí? Claro. Entonces, está hablando de un movimiento por el cual, porque cuando hablamos de confiar, es como cuando yo te puedo decir, Lucas, ya cuando pases por el centro, vení, comprate una pizza y te espero y, bueno, cortamos y yo tengo confianza que vas a hacer lo que yo digo. Esa es la confianza, ¿sí? Claro. La otra es, mira, te dejo la llave, entra a mi casa, entra porque tengo confianza. Pero cuando estamos hablando de inmunidad, estamos hablando de algo lo cual se juega la vida. Porque es la negación de esto que yo considero emuná, lo cual tengo unido, es la negación de mí mismo. Por eso
aparece en primer lugar el martirio. ¿Qué? El martirio. El martillo. Sí, sí, Es claro. decir, digamos, el martirio en su expresión más visible es que si a mí me dan a elegir, negá esto en lo que crees y te dejo vivir, si no lo negás, seguís afirmándolo, yo te voy a matar. ¿Sí? Bueno, esto que ha comenzado desde un principio de la iglesia, que siempre existió, este dar testimonio, este martireo, como se dice en griego, dar testimonio, justamente es que si yo niego aquello en que creo, no tiene sentido mi vida, estoy negando mi propia existencia, no una idea que yo tengo, sino Claro. algo que se va transformando en una experiencia que se identifica con mi existencia. Claro. Entonces, de esta manera uno comprende que, no, digamos así, para aquel que está identificado, que está unido, que está transformado por este proceso que sucede con la emuná, este, entonces ahí encontramos que no hay otra que dar la vida. No Claro. porque Dios me está exigiendo como un precio de sangre, porque si yo quiero creer, entonces como consecuencia sí voy al cielo, entonces qué malo que Dios a mí me está pidiendo esto. No, no me está pidiendo nada, me está ofreciendo algo. Si yo no tengo experiencia de eso como la verdad, no tiene sentido. El Señor dice en el Evangelio de San Juan, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, miren lo que dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Sí, sí, sí. Entonces, los cristianos creemos que Jesús es el Mesías, creemos que es el Salvador, ¿sí? Tenemos emuná en esto, ¿sí? Ahora bien, ¿tenemos? O capaz que no tenemos. Tal vez vivimos la fe por costumbre, porque nos llevaron de chiquitos, pero nunca hicimos un proceso interior, porque misteriosamente Dios pone una semilla, esa semilla no crece porque puramente sea una serie de razones convenientes. No, la verdad me conviene tener fe, está bien, suficiente. No, sino que va desarrollándose en la medida que se hace experiencia de esto. Y aquí hay dos términos que nos van a ayudar a entender en qué consiste este proceso. La fe no es una cosa, sino lo que le pasa a uno cuando tiene esa cosa. ¿Sí? La palabra emuná, ¿sí? Está relacionada con la palabra humán. Humán significa, ¿Cómo? humán Humano. significa artesano. Sí, 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 sí. El que tiene emuná es alguien que sabe hacer algo, que adquiere la destreza de elaborar algo. ¿Sí? Es alguien que, digamos así, aprende una serie de hábitos junto con la fe. Esa fe es una realidad que empieza a transformar, ¿no? Empieza a elaborar. Es como decir, a mí me viene la fe y hay un montón de barro y yo con esa emuná lo voy haciendo una serie de cacharros. ¿Sí? Es decir, a mí
la fe va transformando eso que me rodea, porque es portadora de una fuerza, es una fuerza que me apega a aquel que se me hace presente en todas las obras. Es decir, Sí, sí. empezar a uno con la fe como dice Jesús, es una luz. Yo la luz he hablado, yo soy la luz, yo soy la palabra. Esto Jesús lo que dice, traducido, está diciendo que Él es Dios. Yo soy la luz, dice. Vengo del Padre, pero porque en todo el que me ve a mí, ve al Padre. Que es la fuente, que es el origen de todo, porque tenemos que Dios es Padre, nos revela, el Hijo nos revela al Padre. El Hijo es el que viene y dice, es mi Padre, el que habla, y Él nos envía el Espíritu Santo. Esto nos lo enseña la fe. Pero esta enseñanza, sin esta emuná, sin esta fuerza que Dios siembra en el corazón y que se la ejerce, cuando uno hace actos de fe, cuando uno aprende a ver las cosas iluminadas bajo ese resplandor. Por eso la fe no es ciega. La fe verdadera no es ciega, sino que nos permite ver mucho más allá, iluminado por una luz que no es de este mundo. Y antes de pensar que el hablar en estos términos nos pone como muy fuera del alcance de la experiencia de cualquier ser humano, justamente es el punto central, es que no es algo que es, digamos así, propiedad de la razón, la fe, la incluye a la razón domesticada, la razón que reconoce sus límites, coopera con la fe, pero sobre todo es un signo en mi carne. Se va haciendo experiencia. Sí, Y requiere, ahí hay otro paso más, esta fuerza requiere, digamos así, de la prueba. Acá ya dejamos al artesano con sus elaboraciones y tomamos al herrero. El herrero, cuando tiene que depurar el metal, lo tiene que poner líquido, calentarlo mucho para poder quitar la escoria, para poder quitar todo eso que no es el metal puro. De la misma manera, la fe va haciendo ese trabajo ya no de artesano, sino de herrero, de depurar en un crisol aquellas cosas que vamos dejando como humanos, vamos dejando atrás porque no hacen relación con esta verdad superadora, esta verdad personal, eclesial, porque la recibo junto con otros, que es íntima, pero no inmanente, que es trascendente, pero no en una esfera incognoscible, que me pone en relación con alguien, no es algo la fe, no es una cosa, sino es una fuerza que me apega a alguien, nosotros los cristianos, a aquel que reconocemos como maestro, como salvador, como Dios hecho hombre, como aquel que ha venido a darnos la luz, porque es la luz, y que también nos va a venir a buscar. Por lo tanto, aquello que hacemos es una consecuencia de aquel en quien creemos. No solamente creemos en él, sino que le creemos lo que nos enseña. Le creemos lo que nos enseña. Y es ahí donde surge esto, en el cual hay cosas que son, podemos decir, claras, no matarás, estas verdades escritas en el corazón de nuestra naturaleza, estos 10 mandamientos, pero con Jesús accedemos a algo todavía mucho más allá. Sí, es decir, que es aquello a lo cual Él nos está invitando, es algo que está por encima, inclusive, del buen comportamiento, porque cualquier buen pagano se porta bien. Sin embargo, no es propio de la razón el pensar que no tenga que morir por lo que piensa. ¿Sí? El martirio. El martirio es mucho más allá que morir por lo que se piensa, sino que es que uno es una sola cosa con esa realidad que lo transignifica. Porque no solamente representa algo para los demás, sino que también
aquello que es uno cuando está unido a Dios está por encima de la comprensión de cualquiera que nos rodea. Porque es el acceso a esa luz y esa unión con ese alguien con el cual se va tratando en intimidad a lo largo del tiempo, con el cual se hace experiencia y se va uniendo como una sola cosa. Exacto. Pero a veces expresamos, y en esto tenemos que hacer una culpa, expresamos las cosas como si se tratara de puramente ideas y no una realidad a la cual estamos invitados a hacer experiencia. Hacer experiencia. Y si no tenemos experiencia de algo, no es el problema, sino cuando nuestra fe ya no se trata de la experiencia de algo dado, sembrado misteriosamente por Dios, sino en una serie de ideas que coinciden con mis expectativas de las cosas. Supongamos que tenemos una persona que queremos mucho y que vemos que está mal de salud, que aparentemente tiene diabetes, por ejemplo, y le decimos, bueno, que vaya al médico. Entonces resulta que va al médico, vuelve y le digo, ¿qué te dijo? No, que coma lo que quiera, sobre todo si como caramelos está perfecto y se haga lo que decís. Pero, ¿cómo que te dijo eso? Sí, pasa que él me dijo cosas que yo me tenía que prohibir, pero como a mí no me gustó, le dije que me diga algo que yo quiero escuchar. Y entonces estamos muchas veces así frente a la verdad. No queremos escuchar cosas que nos apartan de aquello que nos daña, porque ese es el amor de Dios, busca apartarnos de lo que nos daña, por más de que a veces nos resulte dulce, encantador, atractivo, fácil, que todo el mundo lo hace. ¿Sí? Entonces, eso a nosotros nos ayuda a remontar de que seguimos la palabra de alguien, no solamente en quien creemos, sino que también le creemos. Con lo cual no vamos a obligar a nadie a que lo haga. Sí. No se trata de eso. Y nunca fue cuestión de eso. Nadie no se obliga, ni nunca se obligó. Pero sí hay que proponerlo. Porque el Señor nos advierte, se lo dice al profeta Jeremías, que Él es enviado a predicar, que si los demás no hacen caso ya es su responsabilidad. Pero si el que tiene que escuchar la palabra no la escucha porque el que tiene que predicar es cobarde, entonces es responsabilidad de uno. Y hay cosas que hay que decirlas por amor. Oportunamente, habiendo orado y pidiéndole al Señor que les dé esa fe, esa fuerza, esa emuná, que entre en el corazón para poder encaminarlo hacia ese encuentro que él tiene que hacer con el Creador y Salvador de todos. Claro. Bueno, padre, y a ver, no sé si querés que tengamos respuesta para las preguntas o querés decir algo más antes. No, por ahora no, está bien. Cualquier cosa, si vos tenés alguna otra pregunta de la gente o de... Bueno, sí, un poco, creo que una frase que usa mucho, creo que queda muy claro, o sea, ahora que te voy a decir, la pienso y digo, claro, está muy claro. Pero la hago porque es lo que mucha gente dice, es que usa una frase, bueno, dos cosas que tienen mucho que ver. Esta frase de Jesús que dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿Cómo Ajá. entender la misericordia? Que es como un poco como se muestra como opuesta a la posición de los fariseos. Muy bien, muy bien. Está muy, muy acertado porque también justamente estamos cerca de ese tema. Es decir, en nuestro tiempo nos vamos a encontrar, es cuestión de acercarse, uno va a encontrar con dos fenómenos que se dan de una manera muy, muy virulenta. Yo creo, no sé si alguna vez en la historia se dio de una manera tan contrapuesta. Y vamos a hablar dentro de la iglesia, el que cree y practica de acuerdo a una idea en la cual prácticamente es todo válido y lo único que importa es la misericordia, dicho así a granel, Claro. y por el otro lado, una sensación de necesidad de aferrarse a los presupuestos tradicionales de la iglesia y que en este tiempo parecieran desvanecerse, ¿no? Entonces tenemos por una como
como si se separaran en grupos, ¿eh? Lo que siempre hemos vivido como la experiencia de la iglesia, porque la iglesia ha sido siempre una gran familia, siempre ha habido diferencias internas, pero vivíamos, bastaba con que uno dijera que era cristiano, católico, y básicamente todo católico es un hermano. Y sin embargo, hoy vemos que hay, podemos decir, esas tiranteses, esas tensiones interiores. Sí, 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 No totalmente. vamos a entrar ahora, hoy, en una explicación ni histórica, ni ninguna clase que podría venir bien, sino aproximarnos al fenómeno que está sucediendo y fijarnos que cuando yo me hago parte de una parte, ¿sí? Me sustraigo al todo. La fe católica es completa, ¿sí? Son 2000 años de iglesia más el tiempo del pueblo de Israel, que está a nuestro favor, que suma, ¿sí? Y que el Señor es digno de fe, el Señor es digno de confianza, nos ha confiado una enseñanza que es verdad. ¿Ya? Entonces, conocemos experiencia de Él, lo seguimos, estamos llamados a seguirlo. Justamente hay, para las expresiones de amor en la Escritura, tenemos un amores que podemos decir es el amor que tiene un padre a un hijo, pero reconoce parte de sí mismo. Está también un amor que va más allá y que no solo se queda con los semejantes, con los que son del mismo grupo, sino que sale lejos de ese círculo. Es otro amor que rescata al que está excluido, al que está perdido, al que está de espaldas, digamos así, y lo trae de vuelta a esa comunión con los demás. Eso dice una encíclica que es muy importante para el respecto, Dives in Misericordia. Vive sin misericordia, como Esa recomiendo que la lean y la estudien, porque va a explicar justamente muchas de estas diferencias y estas claridades. Justamente la misericordia no es un amor que se derrama sobre alguien que no lo merece, así, sino un amor que descubre, hace visible aquello que los hechos habían hecho invisible. Es un amor que saca de la profundidad, lo tenemos en el caso de la parábola del hijo pródigo, del padre Claro, claro. misericordioso. El padre no le está dando al hijo una cosa que no se merece, no es misericordia en ese sentido, sino que es un amor capaz de descubrir en el hijo su condición de hijo. Porque estaba ahí abajo, ¿debajo de qué? Sepultada por una capa de transgresiones y faltas y acciones erróneas y faltas de amor. Imagínense, en plena vida de su padre, para seguir su camino, exigirle que le dé la parte. Si no va a ser algo, digamos así, él actuó como si su padre estuviera muerto. Pidió la parte. Se fue, y se fue a un país lejano, malgastar su dinero, así es, Pero el moralismo que consistiría en decir, bueno, ¿ves? Hizo todo esto malo, entonces ahora tiene que pagar por todo esto malo. No es algo injusto, pero no alcanza con eso, porque la vida de esa persona es más importante que los hechos que hizo. ¿Y Amén. quién es el que tiene capacidad para ver esto? El padre que es el que lo trajo a la vida, el que lo hizo, ¿sí? Entonces, si bien la relación padre-hijo, como toda relación, tiene dos aspectos y puede tener un sentido dual, la verdad es que si no hay padre, no hay hijo. ¿Sí? Es decir, es la fuente. Y él, como dador de esto, reclama que esto salga a la realidad, lo llama a la existencia de vuelta. Mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Ha vuelto a la vida. No le dio otra herencia para que salga a malgastarla, Sí, tal cual. sino Tal que cual. lo rehabilitó como hijo, Ujú. como si fuera, digamos así, un recién nacido.
Es el amor del Padre es el capaz de traer este hijo a la existencia de vuelta. Amén. Amén. Estaba muerto y ahora está vivo. Entonces, hay un punto en el cual, cuando estamos hablando de misericordia, en el caso de todos los distintos tipos de situaciones pastorales, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay mucha discusión, creo yo, en buena parte innecesaria o muy mal llevada, con la cuestión de la situación de la familia. Nosotros sabemos que la familia, que tiene naturalmente una forma, ¿sí? Hoy día, por un montón de circunstancias que estábamos hablando, ha entrado en un estado de fragilidad y de naufragio, además que se le hace toda clase de guerras habidas y por haber, en la cual, bueno, digamos así, en una idea de incluir a todos, que bueno, ahí está bien invitar a los que por distintas circunstancias se encuentran privados de algo que Dios también quiere darles, bienvenidos, súmense. A veces lo que se está señalando es negar los bienes que Dios ha creado. Eso es falso. Entonces, mentirte, si vos estás enfermo, yo tengo el remedio es muy amargo, el tratamiento es muy difícil, y yo te digo, mira, estás bien, no tomes nada, no sufras. Eso no es misericordia, porque es privar de la medicina. Es como si, por ejemplo, hoy las personas que padecen el alcoholismo, en vez de tratar de recuperarse del padecimiento del alcoholismo, dijeran, queremos que el alcoholismo sea aceptado como una forma de sobriedad. Claro. Es decir, que sea, y así todo lo mismo. Una persona que se está muriendo de cáncer, no, queremos que el cáncer se lo considere como parte de lo que vive una persona normal. Y no, es una enfermedad, es una penosísima enfermedad, es un gran dolor. Va a abreviar la vida de una persona, traer mucho sufrimiento. No puedo decir que eso es un bien en sí mismo para la persona. Sí puedo acompañarla en la fe, para que se encuentre con Dios, para que descubra que dentro de los planes de Dios hay mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Pero todo lo hace Él para el bien de aquellos que lo aman. Inclusive las cosas desagradables, difíciles y que nos ponen, digamos así, contra las cuerdas, nos ponen contra la pared, nos cuestionan profundamente, nos sacuden hasta lo profundo. Ahí la misericordia viene justamente para volver a ponerme en la mano de Dios, no puramente de una manera, digamos así, pasiva. Me vino la fe y tengo fe, sino que yo empiece a recorrer este camino de la emuná, a hacer propio esto, caminar con esto, empezar con esta experiencia de artesano, de empezar a vivir con la fe, que es fuerza, que es principio de salvación, es gracia, por medio de la cual recibo todo el resto. Esta obra, esta cooperación con Dios, a mí me pone, es lo único que me puede poner a la par de los demás. La misericordia está entonces no solo para restablecerme en esta condición original mía, de la cual yo me he apartado por mis hechos, por circunstancias, lo que sea. Dios hace un costado, no importa. Si uno puede dejar que entre la misericordia de Dios al corazón, entonces esa fuerza, como la emuná, va a empezar a obrar cosas en el corazón, en toda nuestra persona, en toda nuestra vida. ¿No? Entonces, la unidad de los fieles viene, en primer lugar, por la unidad de esta experiencia, que es multiforme, varía de acuerdo al tiempo, la persona, la condición, pero no podemos negar que es uno, Dios, el que nos manda esa misma fe, que nos une en una sola iglesia, en un cuerpo que es mucho más amplio y grande que pudiéramos pensar. Y que todo esto lo dice porque Él es luz y quiere llevarnos a un lugar de luz, a un lugar de paz, a un lugar de salvación. Dicho en palabras simples, como dice San Pablo, los griegos piden razonamientos sutiles, los judíos me piden milagros y yo solo tengo para presentarles una cruz. Una cruz.
Gloria a Dios, Padre. Y es Bueno, acá donde empieza toda la fe. sí. Es acá donde empieza toda la fe. Lo que Él hizo por mí, lo voy a dejar que Él realmente me lo aplique, que Él me salve, que me haga parte suya, o voy a querer yo hacerme mi propio puente a Dios sin ninguna certeza de éxito. Bueno, Padre, ya creo que llegamos a unos 40 minutos. No quisiera Bien, extenderme más. No sé si querías decir algo más. no nada más agradecerte la posibilidad para compartir estas cosas. Y bueno, por supuesto para todos aquellos que te siguen en el canal, mis saludos y también quiero mandarles una bendición. A Dios les concede una fe fuerte, una emuná actuante, ¿sí? Ese sacudón interior que hace que no nos quedemos de brazos cruzados ni en indefiniciones, sino que avancemos y nos aferremos a Dios que es camino, verdad y vida. Ujú, ujú. Bueno, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, que la Santísima Madre de Dios, aquella que creyó primera y con todo su ser, nos ampare y bendiga también el trabajo de este canal y pueda llegar a muchos corazones atribulados, en dificultades, que se dejen rescatar, se dejen alcanzar por una fuerza que viene de lo alto y de la cual hay que hacer experiencia. Amén, Padre. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por ver este video. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Chao, hasta luego. Chao, chao, nos vemos. Dios te bendiga. Gracias. Sí.